Ahora sí. Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos convoca en esta tarde y lleva como título Sanciones a proveedores en las contrataciones del Estado, edición del año 2022, que viene a ser el noveno tema complementario del programa de capacitación Contrataciones Exitosas del Estado, que está compuesto de 12 temas principales que les estoy mostrando en la pantalla y 12 temas complementarios, ¿no? Les decíamos que estamos en el noveno. La semana pasada dictamos modificaciones al contrato en bienes y servicios. La próxima semana, jueves 6 de la tarde, vamos a dictar casos prácticos de este tema, modificaciones al contrato de bienes y servicios, y luego vienen los dos temas siguientes y finalizamos los 24 temas del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado. Recuerden que si alguno no ha participado en alguno de estos temas que hemos dictado en directo, pueden encontrar los videos en nuestro canal de YouTube. Al final vamos a dejar la dirección del canal de YouTube. Nuevamente para recordarles que nuestras capacitaciones están relacionadas a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Ese es el marco legal de todas nuestras capacitaciones, porque ya les hemos explicado que en el Perú, aparte de esta ley que es el marco general de la contratación pública, existen otras normas, ¿no? Como reconstrucción con cambios, Petroperú, que tiene su propio reglamento, las cajas municipales, etcétera. No existe un marco normativo bastante abundante, siendo la ley de contrataciones del Estado y su reglamento el marco general, ¿no? Sobre el cual se regulan estas contrataciones públicas. Entonces, el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado es la que establece una potestad sancionadora en el marco de una contratación pública y habilita a un tribunal, ¿no? Denominado Tribunal de Contrataciones del Estado, que es el ente encargado, ¿no? El colegiado, es un organismo colegiado que tiene la facultad de sancionar a proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residentes o supervisor de obras, ¿no? O sea, sabemos que un participante, un postor, un contratista, no son proveedores del Estado. Los subcontratistas y profesionales, bueno, sí pueden ser eh, ajenos a un contrato con el Estado, porque pueden tener contratos más bien con un contratista, ¿no? El subcontratista con el contratista y el residente con el contratista, el supervisor trabaja para una entidad pública, ¿no? Entonces, a todas estas categorías de personas, el Tribunal de Contrataciones del Estado los puede sancionar. Y este tribunal señala el artículo 59 de la ley que cuenta con plena autonomía e independencia, ¿no? O sea, es un órgano autónomo e independiente y puede aplicar sanciones, las cuales pueden ser multa, inhabilitación temporal o inhabilitación definitiva a estas personas que hemos hablado, ¿no? Además, señala que puede aplicar multas a las entidades cuando actúan como proveedor. O sea, si una entidad pública actúa como proveedor de otra entidad pública, no se le sanciona con inhabilitación ni con inhabilitación temporal ni definitiva, sino con una multa. Eso es lo que establece el marco normativo general, ¿no? Los sujetos que pueden ser pasibles de sanción, proveedor, que es toda persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios en general, ¿no? O sea, los proveedores que están inscritos, por ejemplo, en el RNP o los que se van a inscribir en el Registro Nacional de Proveedores pueden ser sancionados. Participante, que es el proveedor que se ha registrado en un procedimiento de selección, el postor, ¿no? Que es el participante que ya presentó su oferta, desde ahí su categoría es de postor, el contratista, que es el postor al que se le adjudicó la buena pro y ha suscrito el contrato, el subcontratista, que es la persona natural o jurídica que el contratista lo subcontrata para ejecutar parte de las prestaciones a su cargo. Y los profesionales que desempeñan como residentes o supervisor de obras son personas naturales, ¿no? Que elaboran ya sea para la entidad pública o para un contratista en la ejecución de una obra.
Entonces, estas son las personas a las cuales el Tribunal de Contrataciones del Estado podría sancionar, ¿no?, en caso que cometieran alguna infracción. Y estas infracciones están previstas en el artículo 50. Esta potestad sancionadora solamente se habilita cuando se transgrede, ¿no?, algunas de estas infracciones que están previstas en una norma que tiene la categoría de ley, ¿no? O sea, y estas están acá en el artículo 50. Y son, la primera de ellas, la primera infracción por la cual puede ser sancionado un proveedor es por desistirse o retirar injustificadamente su oferta. O sea, cuando un proveedor presenta su oferta en un procedimiento de contratación pública y luego dice, no, me equivoqué o ya no quiero contratar, no, desisto de esa oferta, puede ser sancionado y esa sanción es con una multa. Otra infracción es cuando el proveedor incumple de manera injustificada, y acuérdense siempre de esta palabrita injustificada, o sea, no puede haber sanción si es que hay justificación. Si yo tengo justificación, ¿no?, una justificación fehaciente y debidamente acreditada por la cual estoy incumpliendo o he incumplido el contrato, no puedo ser sancionado porque la norma es clara, dice incumplir injustificadamente la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar los acuerdos marcos. También se sanciona con una multa. Otra infracción es cuando se contrata estando impedido conforme a la ley. El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado establece los impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Entonces, si un proveedor contrata con el Estado, ¿no?, están en una situación de estos impedimentos que están previstos en el artículo 11 de la ley, como por ejemplo que sea familiar en el segundo grado de consanguinidad o afinidad del presidente de la República, de un congresista, ¿no? Están ahí todas las categorías de impedimentos, ¿no? Puede ser sancionado con una inhabilitación. Otra de las infracciones es subcontratar prestaciones sin autorización. O sea, para que se pueda hacer una subcontratación, tiene que haber autorización de la entidad y también es por un monto establecido, ¿no?, que es 40%, o cuando esta subcontratación se realice con un proveedor que no cuenta con RNP, o cuando este proveedor está impedido, inhabilitado o suspendido. También eso se sanciona con una multa. Cuando el proveedor incumple la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra. Este es para el caso de los residentes o supervisor o inspector, ¿no? Cuando no presta servicio. O sea, la normativa señala que el inspector de obra, el supervisor o el residente de obras tienen que estar a tiempo completo en la obra. Entonces, si se detecta que esos profesionales no están a tiempo completo en la obra, ¿no?, también se les sanciona con una multa. Otra infracción es cuando el contratista da pie a que la entidad resuelva el contrato, incluidos los acuerdos marcos, también se sanciona con una inhabilitación. No proceder al saneamiento de vicios ocultos. La ley, ¿no?, y las bases del procedimiento de selección establecen un plazo de responsabilidad por vicios ocultos. Y si supongamos que luego de culminar la ejecución, la prestación, se detecta que hay un vicio oculto y esto ha sido confirmado en la vía arbitral, ¿no?, o ha sido reconocido por el contratista y no el contratista, a pesar de esto, de que lo reconoce o que en la vía arbitral se declara el vicio oculto y no cumple con subsanar esos vicios, también se sanciona con una inhabilitación. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. O sea, hay contratos, hay prestaciones que establecen un pago y luego de finalizado este contrato y de pagado, hay obligaciones que cumplir, ¿no? Como por ejemplo puede ser pues una garantía, un mantenimiento que debe hacerse luego de firmado, de culminado el contrato con el último pago. Si no se cumplen con estas obligaciones, también se sanciona con una inhabilitación.
La más grave es presentar información inexacta a las entidades y presentar documentos falsos. Cuando se trata de información inexacta, solamente es información que tengan como característica eh, o que el proveedor obtenga una ventaja, ¿no? Como cumplir los requerimientos técnicos mínimos o factor de evaluación, o que represente un beneficio o una ventaja, no solamente de estos documentos. Si es un documento que no es trascendente, que no tiene como fin acreditar un requerimiento técnico mínimo, un factor de evaluación o que represente un beneficio o ventaja, no se habilita la sanción, ¿no? La presentación de información inexacta se sanciona con inhabilitación. Presentar documentos falsos o adulterados, que es la infracción mayor, se sanciona con inhabilitación también. O sea, una cosa es información inexacta y otra cosa es documento falso, por si acaso. Son dos cosas distintas. Suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP. O suscribir contratos por montos mayores a la capacidad legal, a la capacidad de libre contratación, o en especialidades o categorías distintas a las autorizadas. También se sanciona con multa. Perfeccionar el contrato luego de notificado en el SEACE la suspensión, recomendación de nulidad o nulidad del proceso. Se sanciona con multa. Por eso que nosotros hemos recomendado en los seminarios anteriores que cuando yo estoy participando en un proceso de selección, tengo que hacerle seguimiento en el SEACE a mi proceso, ¿no? Si, inclusive hasta luego, hasta antes de suscrito el contrato, ¿no? Ya una vez que he suscrito el contrato, ya todavía podría dejar de verificar, porque existe esta infracción, ¿no? Que supongamos que me han otorgado la buena prueba a mí y el OCE en el SEACE está informando que hay una suspensión del proceso o hay un dictamen del OCE que recomienda la nulidad del proceso y a pesar de esa notificación en el SEACE, yo suscribo el contrato, ¿no? Eso es una infracción que se sanciona con una multa. Por eso que es importante de que siempre estemos verificando en el SEACE, ¿no? Cualquier notificación. En el SEACE, en la ficha de procedimiento de selección, en la parte de abajo, ¿no? Hay unas ventanitas que dicen notificaciones de supervisión del OCE, ¿no? Hay que estar verificando ahí, porque si a mí, repito, a mí me otorgan la buena pro, ¿no? Antes de que yo suscriba el contrato, el OCE notifica a través del SEACE que el proceso debe ser suspendido o está recomendando la nulidad de ese proceso y a pesar de esa notificación yo suscribo el contrato, eso se considera una infracción que se sanciona con una multa. Formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, ¿no? También se sanciona la primera vez con multa y luego, si es reincidente, con inhabilitación. Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y observaciones, multa y inhabilitación. Esto se refiere a lo que conocemos como elevación al OCE, ¿no? En el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, luego de que la entidad ha publicado el pliego de absolución de consultas y las bases integradas, ¿no? Se puede solicitar la elevación al OCE de los cuestionamientos, ¿no? Pero supongamos de que esos cuestionamientos no estén, no solamente se hayan hecho con la finalidad de dilatar el procedimiento de selección, ¿no? De manera maliciosa o manifiestamente infundados, ¿no? Eso puede ser también sancionado con una multa. Hay que tener cuidado cuando se haga esa elevación, que con el solo fin de dilatar el proceso, ¿no? Eso no procede. Eso se hace con esa finalidad, ¿no? Para evitar que se dilaten los procesos de manera innecesaria con cuestionamientos al pliego de absolución de consultas o a las bases entregadas de manera maliciosa. La multa que hemos hablado, cuando hemos señalado que hay casos en que se aplica una multa, ¿no? Es no menor al 5% ni mayor al 15% de la oferta económica del postor o del contrato, según corresponda, y en ningún caso puede ser inferior a una UIT. Si no se puede determinar el monto de la oferta económica o del contrato, se impone una multa entre el 5 y el 15, entre 5 y 15 unidades impositivas tributarias.
Por ejemplo, no estamos en el caso de retirar la oferta, de no perfeccionar el contrato, subcontratar, ¿no? Según lo que hemos visto anteriormente. Como medida cautelar, ¿no? O sea, la resolución que determina la imposición de la multa también establece como una medida cautelar de inhabilitación entre 3 a 18 meses en tanto que no se cancele la multa. O sea, la resolución dice, oye, te sanciono con una multa de 50,000 soles, ¿no? Y como medida cautelar, si tú no pagas esos 50,000 soles, vas a estar inhabilitado 3, 4, 5, 6 meses. Eso señala la resolución, ¿no? Estos son las infracciones que se sancionan con multa. A, B, D, E, K, L, M, N, ¿no? La A es desistirse de la oferta, la B es incumplir injustamente con la obligación de personal del contrato, la D es subcontratar prestaciones, la E, incumplir la obligación de prestar, esto es para los residentes y inspector que hemos visto. La K es suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP. L, perfeccionar el contrato luego de notificada la suspensión o nulidad del proceso por el OCE. La M, formular fechas técnicas o estudios de preinversión con errores, deficiencias. Y la N, presentar cuestionamientos maliciosos. La inhabilitación temporal es mínimo 3 y máximo 36 meses, ¿no? Por ejemplo, son la C, F, G, H, E, I, ¿no? La C es subcontratar prestaciones sin autorización. La F, ocasionar que la entidad resuelva el contrato. La G, no proceder al saneamiento de vicios ocultos. H, negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato luego del pago. La I, presentar información inexacta a las entidades y en caso que exista reincidencia en esta presentación con información inexacta, o en la M y N, en esas tres, cuando exista reincidencia, es no menor a 36 ni mayor a 60 meses. La presentación de documentos falsos adulterados es no menor a 36 o a 60 meses. Pero también puede haber una inhabilitación definitiva, o sea, hay inhabilitación temporal que puede ser de 3 a 36 meses en estos casos de acá, o de 36 a 60 meses en el caso del literal J. Y si hubiera más de 2 sanciones a un proveedor que sume más de 36 meses en los últimos 4 años o se reincida en presentar documentos falsos adulterados, el tribunal sanciona al proveedor con inhabilitación definitiva, o sea, ya no puede contratar con el Estado. Estas infracciones y sanciones, ¿no? El artículo 50 establece algunas consideraciones. La responsabilidad derivada de estas infracciones es objetiva, ¿no? O sea, basta con que el tribunal determine que se ha presentado el hecho que debe ser sancionado, ¿no? Va a determinar, ¿no? la aplicación de una sanción. O sea, no existe la subjetividad, ¿no? Que es para ver, por ejemplo, la intencionalidad que hubiera tenido el proveedor, ¿no? La causalidad o la intencionalidad. Entonces, eso no está permitido y lo señala claramente el artículo 50 de la ley. Esas sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores, o sea, hay un registro, ¿no? de inhabilitados con el récord de sanciones de los últimos 4 años. O sea, si ustedes buscan en la página del OCE, hay un registro de proveedores que están inhabilitados. La inhabilitación con multa no exime al contratista de cumplir con los contratos ya suscritos, ¿no? O sea, la inhabilitación o la multa, cuando el tribunal dispone la inhabilitación de un proveedor o la multa con la medida cautelar de inhabilitación que hemos hablado, eso no implica que el proveedor que ya tiene un contrato deje de ejecutarlo, ¿no? Solamente es para los contratos o los procesos futuros, ¿no? O sea, no es retroactivo. Y si yo tengo ya un contrato firmado con una entidad pública y teniendo un contrato, ¿no? Me sancionan, ¿no? Yo tengo que continuar con ese contrato, ¿no? O sea, no me inhabilita en ese contrato, sino solamente a los futuros. Los profesionales sancionados por la infracción del literal E, ¿no? Son los inspector, residentes, eso, no puede integrar el plantel profesional propuesto ni participar brindando servicios en un contrato con el Estado.
En ese caso, la propuesta se descalifica si sucede eso. Ahora, ¿qué pasa si se presentó una oferta en consorcio? ¿Cuál es cómo se desarrolla estas sanciones? ¿No? Recordemos que en los consorcios, ¿no?, presentan una promesa formal de consorcio. Las sanciones tienen carácter personal. Se puede hacer una individualización de la sanción, ¿no? O sea, supongamos que hay un consorcio de 2. El tribunal podría individualizar la sanción o solamente aplicarle a uno de ellos, solamente si es que la naturaleza de la infracción así lo permite, sin la promesa formal de consorcio, en el contrato de consorcio o en el contrato con la entidad, existe información que permita determinar, ¿no?, quién es el responsable, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, este es en el caso de C, I y K. C es contratar con el Estado estando impedido, ¿no? Por ejemplo, somos consorcio de 2 empresas y uno de ellos tiene un impedimento, el otro no está impedido. Entonces, como el otro no está impedido y él es el que ha suscrito el contrato, hemos suscrito el contrato en consorcio estando impedidos, solamente por el impedimento se le sanciona al que ha estado impedido, ¿no? La I es presentar información inexacta, ¿no? Igual, ¿no? Si la información que yo presento es de mi dominio, formamos un consorcio, somos 2, pero yo estoy presentando, por ejemplo, mi certificado de SUCAME, ¿no?, con información inexacta o falsificado, pero es mío, ¿no? Yo lo he presentado, también se puede individualizar de esa manera, ¿no? Esto es por la individualización por la naturaleza de la infracción. Lo mismo si en la promesa formal de consorcio se hubiera establecido las responsabilidades respecto a los documentos que se van a presentar, ¿no? Por ejemplo, si en la promesa formal de consorcio se señala el integrante A asume la responsabilidad por los documentos presentados para la experiencia del postor, ¿no? El integrante B asume la responsabilidad por los documentos presentados para la suscripción del contrato. Entonces, ahí también se puede individualizar la sanción, ¿no? O también si estuviera esa información en el contrato del consorcio o en el contrato con la entidad. O sea, para que se pueda individualizar y sancionar solamente a uno o a más integrantes del consorcio, tiene que haber información suficiente que le permita al tribunal poder aplicar estos criterios de individualización, ¿ok? Porque si no existiera esa información, van a ser sancionados todos los integrantes del consorcio. El Tribunal de Contrataciones del Estado toma conocimiento de las infracciones, ¿no?, de estas infracciones de las que hemos hablado, a través de la entidad pública que tiene la obligación de informar. O sea, si una entidad pública detecta alguna infracción en el trámite de una contratación pública, está obligada a informar al tribunal este hecho para que el tribunal determine si aplica o no una sanción. Puede tomar conocimiento el tribunal por denuncia de terceros. Por ejemplo, yo participé en un procedimiento de selección, ¿no?, y revisé la oferta de uno de los postores y me di cuenta que tenían un documento con información inexacta. Yo puedo formular la denuncia directamente al tribunal para que sancionen a ese proveedor por presentar documentos con información inexacta. Petición motivada de órganos del OCE, por ejemplo, el Registro Nacional de Proveedores, ¿no?, que detectó que en el trámite para solicitar el Registro Nacional de Proveedores se ha presentado un documento con información inexacta o falsa, también le informa al tribunal para la sanción. Petición motivada de otras entidades públicas, o sea, no la entidad convocante o la que está llevando a cabo la contratación, sino otra entidad pública también, o de oficio, ¿no?, el propio tribunal. Por ejemplo, el tribunal está analizando un trámite de un recurso de apelación y en el trámite de recurso de apelación se detecta que en la oferta de uno de los postores hay documentos con información inexacta o documentos falsos, ¿no? El propio tribunal, ¿no?, en la resolución que emite dispone que se inicie un procedimiento sancionador, ¿no? O sea, son las formas como el tribunal puede tomar conocimiento de una infracción para que sea evaluada para sanción. Obligación de informar.
artículo 259 señala que toda denuncia o petición debe de tener, o sea, si la entidad pública o si un tercero va a formular una denuncia, no tiene que haber la identificación del proceso, identificación del presunto infractor, la infracción imputada, cuál es la infracción que se habría cometido, y los documentos que sustenten la denuncia, ¿no? Con esta información es lo mínimo que se solicita para que se pueda formular una denuncia por alguna infracción. Cuando la infracción puede ser detectada por la entidad, está obligada a comunicarlo al tribunal bajo responsabilidad a través de un informe técnico. El incumplimiento de la obligación de la entidad de comunicar alguna infracción, ¿no? Se pone en conocimiento del OSI, del órgano de control institucional, o de la Contraloría General de la República, según corresponda. O sea, si una entidad pública ha detectado o alguien o el tribunal toma conocimiento de que hay una infracción que no ha sido informada por la entidad, ¿no? Se informa al OSI o a la Contraloría para las sanciones a los funcionarios que no han notificado al tribunal la infracción. En todos los casos, la decisión de iniciar el procedimiento sancionador le corresponde al tribunal. O sea, si la entidad informa, si un tercero denuncia, ¿no? Si el RNP del OCE informa al tribunal que hay una situación de infracción, ¿no? El único que puede tomar la decisión de iniciar un procedimiento sancionador es el tribunal. El trámite del procedimiento sancionador, que está previsto en el artículo 260 del reglamento, una vez que se interpone la denuncia, el tribunal tiene un plazo de 10 días para decidir si corresponde iniciar procedimiento sancionador o no. En ese plazo emite el decreto de inicio del procedimiento sancionador. En ese mismo plazo, el tribunal puede solicitar a la entidad información adicional o informe técnico legal complementario. Las entidades notificadas solicitando información adicional tienen que contestar en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Vencido este plazo, si existen indicios suficientes, el tribunal dispone el inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Se notifica a través del tomarrazón del CAC y se notifica al RNP del proveedor. Cuidado, que no es que le va a llegar al proveedor una comunicación a su domicilio, sino se hace una notificación a través del RNP, ¿no? Dándole al proveedor un plazo de 10 días para que presente su descargo. Si no existieran indicios suficientes, se dispone el archivamiento del caso. Iniciado el procedimiento sancionador, ¿no? Repito, el tribunal notifica al proveedor para que ejerza su derecho a defensa dándole un plazo de 10 días. Vencido el plazo indicado, se envía a la sala, o sea, el tribunal tiene actualmente 5 salas, ¿no? Se envía a la sala el caso, todos los antecedentes, en el plazo de 10 días. La sala correspondiente debe emitir su resolución dentro de los 3 meses de recibido el expediente. O sea, cuando se envía a la sala, ¿no? La sala, dentro de los 3 meses, debe de emitir su resolución. Dicho plazo puede ser ampliado por 3 meses adicionales, ¿no? Cuando se haya dispuesto ampliación de cargos. Para acá lo que nosotros hemos notado en algunos casos es que se envía a la sala, ¿no? Eso lo vamos a ver en el seminario, que vemos casos prácticos de procedimientos sancionadores, ¿no? Hemos visto muchos casos en que se envía a la sala y luego sale un decreto, ¿no? Que dice déjese sin efecto la notificación a la sala, o sea, vuelve todo a computarse, ¿no? Porque supuestamente desde que ya llegó a la sala, ¿no? Es la sala, tiene 3 meses para resolver, o 3 meses más si hay ampliación de cargos, ¿no? Entonces, para alargar un poco estos plazos, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que se deja sin efecto la remisión a sala, entonces se vuelven a computar los plazos hasta que se vuelva a enviar esto a la sala, ¿no? Que nos parece algo que no es correcto y eso corta un poco la prescripción también. Si no se emite la resolución dentro del plazo establecido, la sala mantiene la obligación de pronunciarse sin perjuicio de las responsabilidades que le responda de ser el caso, ¿no? O sea, no es que si no se emite no hay sanción, ojo, o sea, no quiere decir que si vencen estos 3 meses o 6 meses,
¿no? Si es que hay ampliación de cargos, no es que ya no hay sanción, sino que hay responsabilidad administrativa de la sala, ¿no? Suspensión del procedimiento sancionador. Una vez que se ha iniciado un procedimiento sancionador, este puede ser suspendido por mandato judicial notificado al OCE, o puede ser a solicitud de parte o de oficio cuando el tribunal considere que para la determinación de responsabilidad se requiere contar con decisión arbitral o judicial, ¿no? O sea, si es que se ha iniciado un procedimiento sancionador, por ejemplo, por resolución de contrato, y el contratista o la entidad han iniciado un arbitraje, ¿no? La sala no puede pronunciarse. Entonces, en ese caso, se puede suspender el procedimiento sancionador hasta que se emita el laudo arbitral para determinar, pues, si esa resolución del contrato queda consentida o no. La entidad bajo responsabilidad comunica al tribunal la conclusión del arbitraje o del proceso judicial, remitiendo los documentos en el plazo de 5 días. El plazo de suspensión del procedimiento da lugar a la suspensión del plazo de prescripción, ¿no? O sea, una infracción puede prescribir, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando ocurre la suspensión de este procedimiento por alguna de estas situaciones, el plazo de prescripción queda suspendido, o sea, ya no se computa. Prescripción. Las infracciones para efectos de las sanciones prescriben a los 3 años de cometida la infracción, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cometí hoy día la infracción. El día de hoy presenté mis documentos a una entidad pública, mi oferta, y en mi oferta había información inexacta, ¿no? Esa infracción de presentación de información inexacta prescribe dentro de 3 años, ¿no? O hoy día me resolvieron el contrato. Esa infracción prescribe a los 3 años. Si es documentación falsa, prescribe a los 7 años. O sea, si el día de hoy yo presenté en mi oferta un documento falso, ¿no? Eso puede ser sancionado hasta dentro de los 7 años. El plazo de prescripción, estos 3 años o estos 7 años, se suspenden con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con que cuenta el tribunal para emitir su resolución, ¿no? O sea, si ya se interpuso la denuncia, ¿no? Este plazo de 3 años o de 7 años queda suspendido, ya no se computa ya, ¿no? Hasta que vence el plazo con que cuenta el tribunal para emitir la resolución, ¿no? Si ese plazo vence, ¿no? Y el tribunal no emite su resolución, ¿no? Se habilita nuevamente el plazo de prescripción. La prescripción se declara de oficio o a pedido de parte. El tribunal debe verificar los plazos para determinar si hay prescripción. Y el tribunal inicia acciones para determinar la responsabilidad en caso de inacción administrativa, ¿no? Que haya prescrito una infracción porque de repente la entidad no informó a tiempo, ¿no? Estas sanciones, esto que hemos hablado de los 3 o 36 meses o de la multa de 5 a 15 UITs o porcentaje de la oferta económica, ¿no? Pueden ser graduadas, según lo que señala el artículo 264, o sea, podrían ser menores, dependiendo de la naturaleza de la infracción, la ausencia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño causado a la entidad, el reconocimiento del infractor antes de que sea detectada, si es que el proveedor no tiene antecedentes de sanciones impuestas por el tribunal, la conducta procesal del infractor, ¿no? Si no ha actuado con rebeldía, por ejemplo, la adopción e implementación después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente certificado, ¿no? O sea, existen supuestos por los cuales la sanción que va a imponer el tribunal pueden ser, ¿no? Hasta menores a los plazos mínimos, ¿no? Cuando ocurre alguna de estas situaciones que estamos mencionando, ¿no? Que están previstos en el artículo 264 del reglamento. En el caso de los literales C, D, J, L y N del numeral 50.1
la graduación no puede dar lugar a sanciones por debajo del mínimo legal. O sea, en otros casos sí puede ser por debajo del mínimo legal, pero en el caso de C, que es contratar con el Estado estando impedido, D, subcontratar prestaciones sin autorización o por montos mayores, J, presentar información inexacta, L, personal del contrato luego de notificado en el sistema una suspensión del proceso o la nulidad del proceso, y N, presentar cuestionamientos maliciosos. Estas no pueden dar lugar a sanciones por debajo del mínimo. En los procedimientos sancionadores de competencia del tribunal no se aplican los supuestos eximentes establecidos en el artículo 257 de la ley del procedimiento administrativo general ni los supuestos de caducidad, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general tiene todo un capítulo del régimen sancionador del Estado, ¿no? Entonces allí habla de supuestos que eximen de responsabilidad y supuesto de caducidad. Entonces lo que está diciendo esta parte del reglamento es que estos supuestos de eximentes de responsabilidad o de caducidad no aplican en el ámbito de las contrataciones públicas. Si hubiera concurso de infracciones, o sea, si en un mismo hecho no hay varias infracciones, por ejemplo, información inexacta y documento falso que se presentaron en un mismo procedimiento de selección, ¿no? En ese caso se aplica la sanción mayor, ¿no? En caso de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y o en la ejecución del mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. En el caso que concurran infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. O sea, si hay un concurso de infracciones, se aplica siempre la infracción mayor, ¿no? Recursos de reconsideración contra la resolución que emite el tribunal determinando la aplicación de sanción a un proveedor, ¿no? Este proveedor, de entre los 5 días hábiles siguientes de notificada la resolución, puede presentar un recurso de reconsideración, ¿no? Por ejemplo, sale una resolución y dice, oye, sancionamos a la empresa A con 12 meses de inhabilitación. Pero yo considero, ¿no?, que 12 meses es mucho, ¿no? Entonces puedo presentar un recurso de reconsideración, ¿no?, presentando nuevas pruebas, nuevos alegatos, ¿no?, para solicitar pues que se baje esa sanción o que se deje sin efecto, ¿no? De repente no se ha evaluado bien algo o hay algún nuevo medio probatorio que me permita a mí pues presentarlo para que el tribunal vuelva a evaluar el caso, ¿no? Y de repente deje sin efecto la decisión de sancionarnos, ¿no? O sea, tiene dos instancias estos procedimientos sancionadores. El recurso de reconsideración se presenta entre los 5 días hábiles. Hay que presentar una garantía equivalente a una unidad impositiva tributaria, que puede ser una carta fianza por 30 días calendarios o un depósito en la cuenta del OCE. Si no se presenta la garantía, se da 2 días hábiles para subsanar. Puede haber una audiencia pública también en estos casos. Si se declara fundado en todos los extremos o en parte, se devuelve esta garantía. Si se declara infundado, improcedente, se ejecuta la garantía. El tribunal debe resolver de entre los 15 días hábiles siguientes la reconsideración. Si sale la resolución determinando una inhabilitación, ¿no? Y yo presento una reconsideración, esa inhabilitación todavía no está vigente. Tiene que terminar de resolver la reconsideración, ¿no?, para que se confirme la sanción, ¿no? O sea, si a mí me sancionan el día de hoy, sale la resolución, no quiere decir que al día siguiente ya estoy sancionado si es que he presentado la reconsideración. Tiene que pasar esos 5 días. Sale hoy día la sanción. Tiene que pasar 5 días. Si en 5 días no se presenta la reconsideración, esa sanción ya queda firme, ¿no? Ya se habilita la sanción de manera inmediata. Pero si hoy día sale la sanción y de entre los 5 días yo presento una reconsideración, se suspenden los efectos de esa sanción hasta que se resuelva la reconsideración. La interposición del recurso de reconsideración
difiere el inicio de la vigencia de la sanción, mientras que no sea resuelto por el tribunal. ¿Okay? Eso es lo que les estaba explicando. Cuando ya la sanción queda firme, ¿no? Si es que no se ha presentado reconsideración o si es que la reconsideración confirma la sanción, ¿no? Se informa también en esta dirección que estamos viendo acá, relación de inhabilitados, ¿no? Acá se informa los proveedores que están sancionados. Contra lo resuelto por el tribunal, ya sea en primera instancia o en segunda instancia con la reconsideración, ¿no? El proveedor puede presentar una acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. O sea, se agota la vía administrativa y el proveedor puede ir al Poder Judicial para solicitar que se analice todo, ¿no? Y ese es el caso, pues, que se resuelva que esa sanción quede sin efecto, ¿no? Eso se recurre ya al Poder Judicial, ya sea con la resolución que impone la sanción o contra la resolución que se pronuncia respecto a la reconsideración. Esta acción contenciosa administrativa debe ser iniciada dentro de los 3 meses siguientes de notificada la resolución de imposición de sanción. Eso ya es en la vía judicial. Ahora, un proveedor que ha sido sancionado con inhabilitación también va a estar en uno de los supuestos de impedimentos, ¿no? O sea, si yo estoy sancionado, ya no puedo contratar con el Estado y es un supuesto de impedimento, pero no solamente él, sino también si es una persona jurídica, por ejemplo, o si es una persona natural que tiene otras empresas, puede afectar a esas otras empresas. Eso está en el artículo 11 de la ley en los literales L, O y S. Dice, en todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado están impedidos, ¿no? Si estoy sancionado con inhabilitación, no puedo contratar con el Estado. En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan o cualquier otra circunstancia comprobable, se determine que son la continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada. O sea, si a mí me sancionan, yo soy una persona jurídica que me dedico al servicio de vigilancia, ¿no? Y yo constituyo otra empresa, ¿no? de vigilancia, ¿no? O sea, o a través de otra persona, ¿no? Constituyo otra empresa para que se dedique al mismo rubro, ¿no? De lo que yo hago y se comprueba que es una continuación, una dirección con los mismos vigilantes, con la misma dirección, con las mismas armas, ¿no? Y se acredita que es una derivación de esta empresa, ya sea como una fusión, escisión, reorganización, transformación judicial, ¿no? Esa nueva empresa también estaría impedida. O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, ahí me sancionan, ¿no? Yo no puedo continuar con una nueva empresa, ¿no? O porque antes se hacía esto, ¿no? Antes cuando se sancionaba una empresa, venía otra y la absorbía, se fusionaba. Entonces la empresa absorbente, ¿no? No cargaba con la sanción, ¿no? Pero esto cambió, ¿no? Con la ley hubo un cambio y ahora cuando hay una fusión, una escisión o reorganización societaria, la nueva empresa, ¿no? Asume también el pasivo de la inhabilitación. También en todo proceso de contratación y siempre que cuente con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha que se cometió la infracción de personas jurídicas que se encuentren sancionadas, ¿no? O sea, si hay dos empresas, sancionan a esta y esta empresa tiene a un mismo gerente, las dos tienen un mismo gerente, esta empresa también estaría impedida de contratar con el Estado, ¿no? Porque el gerente es el mismo, eso es lo que señala acá, ¿no? En todo proceso de contratación y siempre que encuentre con el mismo objeto social, las dos son vigilancia. Si esta es vigilancia y esta es limpieza, por ejemplo, no. Pero si esta es vigilancia y también es vigilancia y ambos tienen al mismo gerente general o tienen a los mismos socios, ¿no? También la empresa que no está sancionada, no estaría impedida. Está sancionada, esta no está sancionada, pero está impedida, no puede contratar con el Estado.
Y eso también ocurre cuando se sanciona a uno de los socios, ¿no? Sancionan a una persona natural, me sancionan a mí, Oscar Sarabia, y yo soy socio de una empresa, ¿no? La empresa X. Entonces, esa empresa X también, esto es lo que nos habla acá, ¿no? El impedimento también es aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentran sancionados. O sea, yo, como los integrantes, se entiende como integrantes a los representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, etcétera. Para el caso de socios, accionistas y participacionistas, el impedimento aplica siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30% del capital social. Y el impedimento es por el tiempo que la sanción se encuentre vigente en estos casos. O sea, se dan cuenta, o sea, si hay una sanción, yo tengo que tener cuidado porque la sanción a mi empresa podría estar ocasionando que alguna empresa vinculada, ¿no? Esté impedida. No está sancionada, son dos conceptos diferentes, pero estaría impedida de contratar con el Estado. Recientemente se dio la ley número 31535, que modifica la ley de contrataciones del Estado y contempla algunas situaciones que permiten la graduación de la sanción, que agrega este párrafo al artículo 50 de la ley. Dice: tratándose de las MIPES, también constituye un criterio de graduación. Recuerdan que habíamos visto los criterios de graduación, que no haya habido intencionalidad, el daño ocasionado a la entidad pública, ¿no? Que no tenga antecedentes, ¿no? Para graduar la sanción. También ahora hay un nuevo criterio de gradualidad para las MIPES, señalando que cuando constituye un criterio de graduación aún por debajo del mínimo previsto cuando se sancione una MIPE y se esté afectando actividades productivas o de abastecimiento en tiempo de crisis sanitarias. El tribunal debe motivar su decisión. Ese es algo que se ha agregado en la normativa, un nuevo supuesto de graduación a las MIPES. Esto solamente es para las MIPES, para favorecer un poco a las MIPES con la situación de pandemia que tuvimos, ¿no? Que muchas empresas no pudieron contratar con el Estado. Pero además, a través de la primera disposición complementaria de esta ley, se crea un régimen excepcional de redención de sanciones para las MIPES, ¿no? O sea, las MIPES que han sido sancionadas durante el estado de emergencia, ¿no? O sea, desde que comenzó la emergencia nacional por el COVID, pueden solicitar la redención de la sanción de manera excepcional por única vez, ¿no? Solo si es la primera vez que fueron sancionadas, o sea, una única vez que han sido sancionadas, y en lugar de la sanción por inhabilitación, se les va a aplicar una multa entre 5 unidades impositivas tributarias ni mayor de 15 unidades impositivas tributarias. Las solicitudes de redención de la sanción que se presenten ante el tribunal deberán ser resueltas por el tribunal de entre los 30 días hábiles siguientes. Acá hay un párrafo interesante, dice: si el Tribunal Constitucional del Estado no resolviera, opera el silencio. Acá hay silencio administrativo positivo. Si el tribunal no resuelve en 30 días, se tiene por aceptada la solicitud. Ya. En la segunda disposición complementaria de esta ley 31535, señala: el Ministerio de Economía y Finanzas adecúa el reglamento. Si bien es cierto, se está modificando la ley, le está diciendo: MEF, adecúa tu reglamento, ¿no? Porque el reglamento también establece normas respecto a estos procedimientos sancionadores. Entonces, MEF, adecúa tu reglamento y tienes 30 días para hacerlo, los cuales ya vencieron, ¿no? Porque esto fue dado el 31 de julio, o sea, el 30 de agosto ya vencieron estos 30 días y el MEF todavía no adecúa el reglamento. Pero luego dice: dicha adecuación no limita la aplicación inmediata de la presente ley desde la fecha de su entrada en vigencia, que fue el 1 de agosto. Por este motivo, muchas empresas, algunos clientes míos inclusive, que yo he llevado sus casos, hemos presentado la solicitud de redención. ¿Y qué ha hecho el tribunal? El tribunal le ha preguntado a la Dirección General de Abastecimientos y le ha dicho: oye, por un lado, tú dices en tu ley, ¿no?, que estas modificaciones tienen que hacerse según los cambios que se hagan al reglamento. Y por otro lado, tú dices: oye, pero esto aplica de manera inmediata. Total, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le ha preguntado al tribunal a la Dirección General de Abastecimientos.
Y la Dirección General de Abastecimientos le ha contestado, no, tú no puedes aplicar esta ley en tanto que el Ministerio de Economía y Finanzas no adecue el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, todas estas solicitudes que hemos presentado, eh, algunos clientes míos y otras personas que han presentado solicitando la redención de la sanción, el tribunal las está declarando improcedentes, ¿ya? Porque a criterio de la Dirección General de Abastecimientos no se puede aplicar todavía esta ley hasta que el MEF no adecue el reglamento. Esperemos que salga pronto, porque si no, no tiene sentido que se emita una ley para favorecer a las MIPES que necesitan trabajar, ¿no? Que han sido sancionadas y que ahora podrían redimir su sanción, pero el MEF pues no tiene la diligencia de modificar el reglamento, ¿no? Entonces esas solicitudes, por si acaso, están siendo declaradas improcedentes. Eso no implica que no se puedan volver a presentar, ¿no? Porque la misma resolución que está emitiendo el tribunal señala que el proveedor podrá presentar nuevamente la solicitud de redención de sanción luego de que el MEF publique las modificaciones al reglamento. ¿Ok? En pantalla, el modelo de certificado que les da que van a recibir los que nos están siguiendo por GoToWebinar. El certificado, repito, no lo emitimos nosotros, lo emite GoToWebinar y es bastante sencillo, no tiene número de horas, no tiene sello, no tiene firmas, aparece así tal cual. Y nosotros sí emitimos unos certificados que son facultativos, opcionales, para las personas que deseen solicitarlo, ¿no? Puede ser un certificado para este webinar que pudieran haber participado. Pueden solicitar un certificado por los 12 temas principales que hemos dictado ya. Si no han seguido todos los temas, los pueden seguir en los videos por 48 horas lectivas, válido por 48 horas lectivas, o un certificado válido por 120 horas lectivas, los que han seguido en directo o en video los 12 webinars principales, 6 webinars complementarios y unos casos que van a tener que desarrollar. Les podemos dar un certificado con validez por 120 horas lectivas. Los clientes que han contratado el servicio de Licita Fácil que tenemos nosotros, también pues estamos viendo sus casos de sanciones, ¿no? Y sobre todo para evitar que existan estas posibles infracciones, ¿no? Nuestro servicio incluye eso, ¿no? Cautelar que nuestros clientes no estén en una situación que los pueda comprometer, ¿no? Hacemos las recomendaciones del caso, revisamos los documentos y de ser el caso, pues les indicamos que tengan cuidado con los documentos que van a presentar para que no se vean en una situación que podría ser alguna infracción. En pantalla, las direcciones de acceso a nuestra página web de compras estatales, a través de la cual todos los días publicamos noticias, opiniones, comentarios relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. Información del servicio que les hablé hace un instante, Licita Fácil, los que quieran conocer un poco más de ese servicio. licitafacil.p/webinar. Acá se publica la información de nuestros seminarios virtuales gratuitos. Cada jueves a partir de las 11 de la noche se actualiza con el tema de la siguiente semana. Hoy día a las 11 va a aparecer la información del siguiente webinar, que es casos prácticos en modificaciones al contrato de bienes y servicios. Mi correo personal, los que me quieran escribir, hacer alguna pregunta. El correo de denuncias, los que tengan información de alguna irregularidad en alguna contratación para evaluarla y, de ser el caso, publicarla acá en nuestra web. Mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que quieran comunicarse conmigo y al final las redes sociales, ¿no? Que manejamos. Cada una tiene su enlace. Acá está la dirección, por ejemplo, del canal de YouTube para que puedan ver nuestros videos. Les damos las gracias a los que nos han estado siguiendo por Facebook y YouTube Live. Con ellos nos quedamos hasta acá. Les damos la despedida y les recomendamos que nos sigan y que participen en los siguientes seminarios a través de GoToWebinar para que puedan participar de la sesión de preguntas que viene a continuación y recibir el certificado digital. Por favor, amigos de Exa Consulten, cierren el enlace de Facebook y YouTube Live y nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas. Ok, amigos, con eso terminamos el seminario del día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia y están todos invitados para la semana siguiente en el tema casos prácticos, modificaciones al contrato
bienes y servicios. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por su asistencia nuevamente.